sobre el Espíritu Santo y su función, sobre todo en relación a la Iglesia de Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo Jesús, a la esposa del Cordero. ¿Okay? Es un tema que creo que el Espíritu Santo está tratando con muchos y necesario, o sea que no vamos a verlo necesariamente desde el típico punto de vista de los dones y de las manifestaciones de poder, aunque sí van a salir, ¿okay? En algún estudio, pero no de la típica forma, porque veo que estoy viendo una relación más íntima, más divina, si queréis llamarlo así, entre lo que es la razón del por qué Jesús envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús dijo: os enviaré la promesa del Padre. El Padre prometió a Jesús, su Hijo, que mandaría el Espíritu Santo, y la única condición, si queréis decirlo así, entre comillas, porque no es la palabra correcta, pero la única condición para que el Padre pudiese mandar la promesa del Espíritu Santo, que de hecho se la prometió a Abraham hace miles de años antes, cuando hizo un pacto Dios con Abraham. Por causa de ese pacto que Dios hizo con Abraham, nosotros hoy en día podemos tener el Espíritu Santo, pero la razón o el porqué, la condición por el cual tenemos hoy el Espíritu Santo es porque Cristo Jesús ha sido glorificado. ¿Okay? Jesús mismo dijo: no, el mundo, cuando le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, cuando me vaya os enviaré al Espíritu Santo, el mundo no puede recibirlo porque no lo conoce ni le ve, pero vosotros lo conocéis, porque estará con vosotros y estará en vosotros. Cuando yo sea glorificado, lo enviaré. Aún no podéis recibirlo porque aún no he sido glorificado. Entonces quiero que veáis ahí el primer punto importante: la cruz de Cristo y la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros, es importancia suprema. Que Cristo Jesús tuvo que ser glorificado. ¿Cómo fue glorificado? Muriendo en la cruz del Calvario. Y la semana pasada terminé diciendo eso, que la cruz de Cristo es la gloria es una manifestación de la gloria de Cristo, y la manifestación quizás más grande del amor de Dios, de la gloria de Dios. Dios haciéndose hombre, identificándose con nosotros. De hecho, otro punto importante para entender el poder de la gloria de la cruz es el título que Cristo Jesús mismo se otorgó, se puso, que es el título de Hijo de Hombre. Yo soy el Hijo de Hombre, y se menciona un montón de veces. Es un título puesto por Él mismo, y es una demostración, una expresión del amor de Dios hacia nosotros, de identificarse. Siendo Dios, se identificó con nosotros en todo, incluso en su identidad. Se dio a conocer como el Hijo del Hombre, demostración de su amor. Y al ser Cristo Jesús glorificado, mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros, con el propósito, como hemos estudiado antes, de capacitarnos para ser el templo del Espíritu Santo, purificarnos, limpiarnos, santificarnos, sacar toda la basura, todo el pecado, todo lo que impide de que seamos el templo de Dios, la habitación de Dios. Lo quitó de en medio. Podríamos decir que, en palabras humanas, limpió la casa, la barrió, la limpió, la desinfectó para hacerla un lugar santo donde pudiese habitar con Dios, con el hombre, que siempre ha sido el propósito de Dios, siempre ha sido su deseo. De hecho, uno de sus nombres en Isaías es el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y en muchas ocasiones lo menciona. Y dice: el deseo de Dios es habitar entre su pueblo, morar entre su pueblo, ser su Dios, caminar con ellos, andar con ellos y ser su Dios. Entonces, quiero que veamos el Espíritu Santo desde esa perspectiva. La razón del por qué el Dios envió al Espíritu Santo a morar en nosotros
es para cumplir el propósito divino de Dios desde la eternidad. Lo hemos visto en varias ocasiones de que el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos esa identidad, perdimos la imagen y semejanza de Dios, perdimos a Dios en nosotros. ¿Okay? Podemos entrar en algunos temas teológicos sobre eso. Por ejemplo, Adán y Eva estaban vestidos, ¿okay? No estaban desnudos en el sentido de que entendemos la desnudez. No estaban desnudos cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, que estaban expuestos después de pecar, pero antes de pecar no. ¿Por qué? Porque nos da a entender, aunque no lo dice directamente la Biblia, nos da a entender, si usamos un poco el razonamiento, la sabiduría que Dios nos da, de que estaban vestidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios manaba de su interior hacia afuera y los rodeaba de esa gloria de Dios, que es lo que los cubría. Entonces, cuando pecaron, perdieron esa gloria que emanaba de su interior. ¿Okay? Si queréis algún ejemplo lógico, todos los seres creados por Dios se visten de dentro hacia afuera. Los pájaros están vestidos de plumas que salen de dentro hacia afuera. Los perros, gatos, osos, leopardos, etc., están vestidos con piel que sale de dentro hacia afuera, crece de dentro hacia afuera. El ser humano es el único que se viste de fuera, desde fuera. Un punto de interés que no solamente es importante para entender este concepto que estoy tratando de explicar esta noche. Entonces el Espíritu Santo fue enviado por Cristo Jesús con el propósito de glorificar a Cristo, enseñarnos todo lo que Cristo Jesús es, todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y todo lo que Cristo Jesús no pudo enseñarnos mientras estuvo aquí en la tierra con los discípulos, porque no estábamos aún preparados para recibirlo. No había sido Cristo glorificado y nosotros como humanos, hablando de los discípulos, no estaban preparados, no habían nacido de nuevo, seguían teniendo una mente natural, carnal, un espíritu no renovado. Entonces muchos de estos conceptos que vamos a ver hoy y que ya hemos visto en otras lecciones en esta serie no pudieron entenderlos hasta que Cristo Jesús no murió en la cruz, resucitó y fue glorificado, y el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés. Entonces vemos que el Espíritu Santo, entre otras cosas, está aquí para manifestar a Cristo en nosotros. ¿Okay? Tenéis ejemplos como en Efesios 4:11 en adelante. Dios dio dones a la iglesia, ministerios a la iglesia, como queréis llamarlos. ¿Para qué? Para enseñar, para enseñarnos y capacitarnos, equiparnos a hacer la obra del ministerio. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo, en sus oraciones, ahí en Gálatas podéis verlo, dice: porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado una vez más en vosotros. Y así a través de toda la Biblia. Cristo Jesús nació de una mujer, de una virgen. Cristo Jesús fue formado, quizás es el ejemplo más claro que vemos en la Biblia, el tipo más claro de lo que estamos viendo hoy. Cristo Jesús fue formado en María antes de nacer, o sea, mientras se cumplía el tiempo de su alumbramiento. Y así sucesivamente vemos el concepto de Dios, la idea de Dios y el plan de Dios de formar a Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí para eso. Sabiendo eso y entendiendo eso, quiero que veáis todo el tema del fruto del Espíritu, lo que se conoce como el fruto del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, en 1 Corintios 12, la naturaleza o los atributos del Espíritu que se encuentran en Isaías 11.
quiero que lo veáis de otra forma, ¿ok? Verlos de otra perspectiva, verlos de la perspectiva esta que estoy mencionando. El plan de Dios es formar a Cristo en nosotros, envió a su Espíritu a formar a Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Vamos a ver algunas de estas cosas que he mencionado. En Gálatas 5, si tenéis vuestra Biblia, buscar Gálatas 5. Yo creo que todos conocéis estos versículos. Antes de leer Gálatas 5, el versículo que he citado antes, Gálatas 14, Gálatas 4:19, donde el apóstol Pablo dice, hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Okay, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el deseo de Pablo, es el plan de Dios a través de las generaciones. En Efesios 4:13 hay un versículo similar. Efesios 4, versículo 13 al 16, donde Efesios 4, 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento pleno quiere decir el conocimiento total. Acordarse de este versículo, esta palabra pleno, porque voy a explicar en un momento el porqué. Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la palabra perfecto quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra palabra, plenitud, maduro, perfecto, pleno. Acordarse de esas tres palabras. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría o con astucia, como dice otra versión, las artimañas del error. Retuercen la palabra, retuercen los versículos, sacan textos fuera de contexto para enseñar lo que quieren enseñar en vez de lo que la Biblia realmente enseña. Volviendo entonces a Gálatas 5, el propósito de Dios, yo creo que ha quedado claro, es el manifestar y formar a Cristo en nosotros. En Gálatas 5, 22. Empieza el versículo 21 mostrando la cosecha, el fruto. No me gusta mucho esta palabra fruto, pero lo he estado buscando en el léxico griego, y hay unas palabras que en griego que se podían usar, como por ejemplo la cosecha del Espíritu, otra palabra como cosecha, el fruto, el fruto, la cosecha del Espíritu, el resultado de tener al Espíritu en nosotros. El resultado de no tener al Espíritu son envidias, borracheras, orgías, idolatría, hechicería, hostilidad, contiendas, celos, etcétera, rivalidades. Más el fruto del Espíritu, o la cosecha del Espíritu, el resultado de tener el Espíritu de Dios en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra estas cosas no hay ley humana que sirva o que pueda contradecir o que pueda impedir el crecimiento de Dios. Pues los que son de Cristo, y vemos que nos relaciona con Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido, el ungido y su unción. Ahora que vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, andemos también en el Espíritu. En otras palabras, cuando por el propósito del Espíritu Santo en nosotros es producir este resultado, es producir esta cosecha: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad o fidelidad. Mansedumbre, dominio propio y dominio propio. En 1 Corintios 12 tenemos otra obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, empezando en el versículo 7. Y a cada uno le es dada manifestación, en algunas versiones de la Biblia la han traducido como dones.
El don, esa palabra, si estudiáis un poco la Biblia y veis el léxico, no es correcta, porque no son por dones en español, por un don entendemos regalo. Eso quiere decir que Dios te da un regalo y que tú tienes ese regalo y que solamente puedes usar ese regalo, lo usas para ti. Si te han regalado un aftershave, una colonia, esa colonia es tuya, te la han regalado a ti, no la compartes con nadie, es para el uso tuyo personal, ¿me entendéis o no? Sin embargo, la palabra correcta es la palabra manifestación, o como dice al principio del capítulo, las cosas del Espíritu, las neumatologías, o las cosas del Espíritu, y los menciona, ¿ok? Palabra de sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? De Dios, del Espíritu Santo. Palabra de conocimiento. ¿De quién es el conocimiento? De Dios, del Espíritu Santo. Manifestación de fe, la fe de Dios, del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Gálatas. Y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe o por la fe de Cristo. Okay, algunas versiones lo han traducido como por fe en Cristo. Sin embargo, es por la fe de Cristo, la fe del Espíritu. A otro, la manifestación de sanidades en plural. A otro, manifestación, el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros en poderes milagrosos. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, el cuerpo de Cristo, a través de profecía. Manifiesta la mente de Cristo. Profecía quiere decir hablar en nombre de Dios, hablar en el lugar de Dios. Manifestación de discernimiento. El Espíritu Santo se manifiesta a través de los discernimientos de espíritu. Nos da sabiduría y conocimiento para discernir y saber qué espíritu se mueve, qué espíritu está operando en las diferentes personas y en los diferentes lugares. Manifestación de distintas lenguas, manifestación de interpretación de esas lenguas, pero todas estas cosas las manifiesta el único y el mismo Espíritu, manifestándose en particular a cada uno como Él quiere. Estoy leyendo la textual, ¿okay? Como Él quiere. O sea que lo que quiero que veamos aquí es que todas estas cosas son características de Dios, de Cristo. Acordarse que el Espíritu Santo está en nosotros para formar a Cristo. Cuando Él entra en nuestra vida y nosotros nos sometemos a Él, Él empieza a formar a Cristo, a quitar las cosas que estorban, a quitar las cosas que impiden que Cristo sea formado. Cosas como la más grande, que la Biblia habla un montón de esto, el obstáculo más grande es la envidia y el egocentrismo, el estar enfocado en ti mismo. ¿Qué dirán si digo esto? ¿Qué dirán si profetizo y me equivoco? ¿Qué dirán si ofendo? ¿Qué dirán si el estar concentrado en ti mismo? ¿Por qué es el obstáculo más grande? Acordarse lo que hemos hablado antes, la cruz y la gloria van juntas. La cruz, la gloria, la sangre que Él derramó van siempre juntas. ¿Quieres una manifestación de la gloria de Dios? Predica la cruz. ¿Quieres una manifestación de la gloria de Dios? Predica la sangre de Cristo. ¿Okay? Como dice en inglés, make a big deal. Haz un gran deal sobre la cruz y la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Porque son las cosas que vencieron a Satanás, son las cosas que vencen nuestra carne. Hemos sido crucificados con Cristo. Entonces nos sometemos al Espíritu Santo, nos reconocemos que Él es el Señor. Y cuando reconocemos que Él es el Señor, estas cosas que estamos viendo aquí empiezan a manifestarse, no porque yo me esfuerce para, como hemos visto antes, para producir fruto, no porque yo me esfuerce para producir amor, no porque yo me esfuerce para producir paciencia, benignidad, mansedumbre y todo lo demás que he mencionado, sino porque el Espíritu de Dios está formando a Cristo en mí. Y mientras más me someto al tratar del Espíritu, y mientras más me someto al señorío del Espíritu Santo, y es por eso que tenía dudas de en qué palabra usar, si la palabra fruto es la correcta, o cosecha, o resultados. El resultado es amor, el resultado es paciencia, el resultado es benignidad, bondad, dominio propio. Son características de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde?
porque es importante que entendamos esto, y así vamos a ver que ni las manifestaciones del Espíritu de 1 Corintios, ni el fruto del Espíritu en Gálatas, ni los atributos de Cristo, de Dios en Isaías, van a ser un problema en nuestras vidas, el momento que entendamos esto y entendamos cómo funcionan. Lo mismo pasa con las manifestaciones, por eso hago tanto énfasis en no verlos como dones, sino verlos como manifestaciones, que es lo que dice aquí bien claro. La palabra dice, porque a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho mutuo, para el provecho del cuerpo de Cristo. Cuando uno profetiza en el cuerpo de Cristo, los demás son bendecidos. El cuerpo se edifica hasta que lleguemos a la estatura y la madurez de Cristo Jesús. Cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, qué es lo que el mundo quiere ver, qué es lo que nuestra responsabilidad es presentar a Cristo, ir a predicar al Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo, que es el Rey del reino, y su reino, su autoridad y su dominio, para que el mundo vea que Cristo es verdad, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha sido glorificado, que Cristo quiere cambiar sus vidas, que es lo que necesita, una manifestación de Cristo que está en nosotros, el fruto, la manifestación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de fe, de la fe de Dios, sanidades, etc. Okay, y por último vamos a ver el pasaje de Isaías capítulo 11, Isaías 11, empezando en el 1. Y os dais cuenta que si empezamos a leer en el 1, está hablándonos de Cristo Jesús, proféticamente. Dice, pero del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. Del tronco de Isaí saldrá un retoño. Un vástago retoñará de sus raíces. Y imaginarse la situación. Un tronco ha sido cortado, no sé si habéis cortado alguna vez un árbol, una vid, una parra, se ha cortado y queda el tronco en la tierra. Y casi siempre, si ese tronco está vivo, veréis que sale del lado del costado del tronco o del centro del tronco sale un brote, una planta nueva. Y eso es la imagen que nos está transmitiendo aquí. Pero el tronco de Isaí saldrá un retoño, un vástago retoñará de sus raíces, y el espíritu de Yahvé reposará sobre él, sobre Cristo Jesús. Espíritu, y después nos explica cuál es este espíritu, el espíritu de Dios. El espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y reverencia, y el espíritu de temor a Jehová, a Dios lo llenará. No juzgará según lo que vea con sus ojos, según la apariencia, ni condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia, etcétera, etcétera. Y sigue la profecía entera, es poderosa, si queréis leerla entera, pero quiero que os enfocéis en eso. Tenemos la lista de Gálatas, tenemos la lista de Corintios, tenemos la lista aquí de Isaías, y vemos que son todo atributos y características del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús. O sea que cuando Cristo Jesús viene a morar en ti, tiene que producir, si te sometes a Él, ¿ok? Eso está por sentado, queda por sentado. Porque aunque tengas el Espíritu, si lo tienes solamente como, qué sé yo, una señal, para decir, una experiencia más, recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas un día, o recibir el Espíritu Santo porque soy pentecostal o porque tal, entonces no funciona. Pero si te sometes a Él y reconoces que Él está en ti para formar a Cristo, vas a ver que el fruto del Espíritu se va a manifestar de una forma natural. Las manifestaciones del Espíritu van a fluir de ti de una forma natural, no la palabra de profecía solamente, no la otra, sino todas. La Biblia dice aquí en 1 Corintios 14, desead las manifestaciones mejores. No es porque haya una mejor que otra, sino porque en el momento dado, cuando tú estás ministrando a alguien que no conoce a Cristo, cuando estás en una situación adversa,
Cuando estás enfrentándote a una prueba, a una lucha, a una batalla, ¿cuál es la manifestación que más necesitas en esa situación? Y el Espíritu Santo que está en ti va a manifestar esa característica de Cristo a través de ti. Aquí tenemos también el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Fijarse bien que el Espíritu de Jehová es uno y está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Aunque menciona 6 o 7 aspectos de este Espíritu, no confundirlo como hacen algunos diciendo de que hay 7 espíritus. Solamente hay un Espíritu, que es el Espíritu de Dios, pero se manifiesta, o mejor dicho, son las diferentes actitudes. Es como si dijera yo, no sé, aquí en uso de ejemplo, Moisés, hablamos de Moisés. Moisés era un hombre, solamente un hombre. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés tenía una naturaleza de mansedumbre, era el hombre más manso que existió en la tierra hasta ese entonces. Mansedumbre estaba en él, era un hombre sabio, sabiduría, era un hombre humilde, era un hombre manso, diferentes características de ese hombre, un hombre valiente, un hombre de fe, características. Aquí vemos lo mismo, el Espíritu de Dios se reposará sobre Cristo Jesús. Entonces vemos que Cristo Jesús se movió en todas estas características, en sabiduría e inteligencia. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia acerca de Cristo Jesús, en fortaleza, en consejo, en conocimiento, en reverencia a Dios. Por ejemplo, cuando él dijo en Lucas 22, estaba orando, él sabía a lo que había venido a este mundo a morir por la humanidad. Sin embargo, es un vaso amargo que él no quería tomar. Sin embargo, en Lucas 22 dice, no mi voluntad, Dios Padre, sino la tuya sea hecha. Ahí vemos el espíritu vemos aquí el atributo de reverencia a Dios, de respeto a Dios, de reverencia a Dios, de fortaleza y de consejo manifestándose en su vida. En Juan 11:41, cuando se está enfrente de la tumba de Lázaro y está a punto de llamar a Lázaro, decirle, Lázaro, sal fuera. Vais a leer un texto ahí, una frase muy interesante antes de decir, Lázaro, sal fuera, se dirige a su padre. Se dirige a su padre y le dice, Padre, te doy gracias porque ya me has oído. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago, me refiero a ti, menciono tu nombre en voz alta para que la gente que está rodeada, que me está mirando, sepan que tú eres mi Padre, que yo estoy sujeto a ti, que yo solamente hago tu voluntad, que yo te respeto. Aquí tenemos el reverencia a Dios, temor a Jehová manifestándose. ¿Me entendéis o no? ¿Necesitaba él hacer eso? No. Él simplemente podía haber dicho, Lázaro, sal fuera. Sin embargo, manifiesta a los que están ahí rodeándole y mirando su relación con Dios, el Padre, el respeto a Dios, la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la sabiduría e inteligencia. En una ocasión alguien le preguntó, uno de los líderes le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Hay que pagar los tributos a César, hay que dar el dinero, hablando del dinero, los tributos. Aquí hay que darle tributos a César. Acordarse que el pueblo judío estaba oprimido por el Imperio Romano, por César. Ellos esperaban un libertador que los librara de la opresión judía, romana. Entonces le preguntan, ¿hay que darle? ¿Es lícito o nos rebelamos contra César? Tal. Y Jesús en su sabiduría les responde, dadme una moneda. Enseñadme una moneda. ¿De quién es la imagen que está sobre esta moneda? Es la imagen de César, le contestaron. Entonces, ¿qué responde Jesús? Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Os dais cuenta con los atributos del Espíritu? Lo vemos. Ahora, volviendo al tema, tú y yo
el momento que recibimos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el fruto, tenemos las manifestaciones, tenemos estas 7 características del Espíritu en nosotros, que son las características o los atributos de Dios obrando en nuestra vida. ¿Ok? Y es importante. ¿Os dais cuenta que, hablando de estos atributos, os dais cuenta que van en pares? Van de 2 en 2. Dice, por ejemplo, el espíritu de sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia van juntas. Porque tú puedes tener mucha inteligencia, saber mucho, pero no saber cómo usarla. No sé si lo habéis encontrado alguna vez con gente así, que saben mucho, mucha inteligencia, han leído mucho, pero no saben usarla. La Biblia nos dice, enseñándole la verdad a la gente en amor. Una cosa es enseñar la verdad a la gente sin amor, y otra cosa es enseñarla con amor, ¿okay? Tener mucho conocimiento, inteligencia, pero no tener sabiduría. Un ejemplo de esto lo veréis a lo mejor en algunos YouTubes, ¿okay? Predicadores que están en el YouTube y en la televisión cristiana. A mí me da un poco de ira santa, porque una cosa es tener inteligencia y otra cosa es enseñarla. La enseñan al pueblo, ¿okay? No quiero mencionar nombres, a lo mejor ni lo habéis visto, pero hay por lo menos 2 o 3 que he visto yo, que están enseñando al pueblo, están enseñando como estoy haciendo yo ahora, enseñando cosas que a lo mejor no hemos escuchado antes, cosas que a lo mejor son nuevas para la mayoría de los creyentes por falta de conocimiento, porque no se suelen enseñar, pero lo hacen con una mueca en la cara, lo hacen como burlándose, porque no sabíais que eso estaba en la Biblia, ¿verdad? Y, ¿me entendéis o no? Y eso es tener inteligencia sin sabiduría, eso es humillar a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, enseñando toda verdad con amor. Y se puede enseñar todo eso que Dios te ha revelado y todo lo que Dios te ha dado sin humillar a nadie, sino con la actitud contraria, como dice aquí, con el atributo de Dios, que es el consejo, que es la reverencia al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo madure, ¿okay? No para hacerte tú el gurú, el listo. Tenemos un ejemplo bíblico, el tipo. Alguien se está preguntando cuál es el tipo en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Se ve esto en la Biblia? Sí. En Éxodo 25, 31, creo que empieza la historia. Éxodo 25, 31. Veréis que nos habla de un candelabro. Acordarse que en el templo, en el tabernáculo y en el tabernáculo de Moisés y en el templo que construyó Salomón, y en el templo de Jerusalén, que construyó después, el segundo templo que construyó Herodes, vemos que en el lugar santo había un candelabro que nos habla de iluminación, nos habla de la luz que iluminaba los panes que había en la mesa, los panes de la presencia de Dios. Y vemos aquí en Éxodo 25, 31, harás también, Dios le dice a Moisés, harás un candelabro de oro puro, el candelabro se hará labrado a martillo, a golpe, ¿okay? Esto es importante. También su pies, su fuste, sus cálices y sus bulbos y sus flores serán una pieza con el central, ¿okay? No sé cómo le llaman eso, el brazo central, la rama central. De sus lados del pie central saldrán 6 brazos, 3 a un lado, 3 al otro lado, y 3 cálices modeladas como flor de almendra. Okay, la palabra almendra es profético aquí. Un bulbo y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en el candelabro habrá 4 cálices modelados como almendras, con sus bulbos y sus flores. Y nos sigue diciendo la historia. Podéis ver otro ejemplo de este candelabro en Zacarías, cuando nos habla del templo de Dios, cuando tiene una revelación. Zacarías 4, el versículo
no del entero, no vamos al 6. Ese es importante, sí, pero no es el que estoy buscando. Zacarías 4, del 1 al 10, ¿ok? Pero los manos de Zorobabel han puesto los cimientos. El versículo 2, por ejemplo, el capítulo entero habla de este tema, pero el 2 me dijo, ¿qué ves? El ángel le preguntó al profeta, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales y para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto al candelabro 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Así que respondió y me explicó, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Vemos aquí el Espíritu Santo haciendo la obra. Los 7 manifestaciones del Espíritu, los 7 espíritus del Espíritu Santo. Nadie se podrá oponer a esta manifestación. ¿Os dais cuenta que usa mucho el número 7? El número 7 en la Biblia nos habla de perfección. Por eso os dije al principio, acordarse de estas palabras, perfección, madurez, completos. El número 7 es el número de estar completos, de perfección, de cumplimiento de las promesas, de sanidad. ¿Okay? Cuando veáis 7 en la Biblia nos habla de sanidad. ¿Os acordáis de Naamán, el sirio, en 2 Reyes capítulo 5? El profeta le dijo, zambúllete, sumérgete en el río Jordán 7 veces. Y la 7ª vez, cuando salió de las aguas, estaba completamente sano, limpio. Nos habla de absolver de pecados, nos habla de absolver de culpabilidad, nos habla de ser declarados inocentes. Todos esos son significados del número 7. Es el número de Dios. Dios es 777. El número de Dios, el número de completo. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con nosotros hoy en día? En Zacarías 4.1 dice, y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó, como cuando un hombre es despertado de su sueño. Me despertó. Pero lo interesante de este caso es que no estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo como cuando un hombre es despertado de su sueño. Me despertó de la misma forma, pero no estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir eso? El despertar. Vemos que la manifestación del Espíritu Santo y el despertarse van juntos. Y la palabra despertar o su sinónimo velar. Un sacudir que nos lleva a despertarnos del sueño en el cual estamos. Un pueblo sometido y lleno del Espíritu Santo, andando semejantes a Cristo en este mundo, manifestando la gloria de Dios, manifestando a Cristo Jesús en este mundo. Tenemos que despertar. En Isaías 60 tenemos otro ejemplo de esto. Despiértate y levántate, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Despertar de vuestro sueño. ¿Qué tiene que ver eso? Que las dos cosas van juntas. La manifestación de la gloria de Dios está acompañada de un despertar. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta de la situación en la cual está el mundo, la situación en la cual está el cuerpo de Cristo, la situación en la cual lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia? Y necesitamos despertarnos del sueño en el cual estamos metidos, de que velar y orar, dice en otra ocasión Jesús a sus discípulos, para que no entréis en tentación. Sin embargo, ellos estaban durmiendo. No habéis podido velar y orar conmigo ni siquiera una hora, porque van juntas. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestarse aquí en España? ¿Cuántos quieren ver la gloria, lo que muchos llaman avivamiento? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de Cristo en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de Cristo Jesús en su iglesia, a través de su iglesia? Pero para verla hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Tenemos que despertar de nuestro sueño, despertar de nuestra apatía, darnos cuenta de nuestra actitud apática, darnos cuenta que nos va
Nos da igual si estamos avivados o no. Nos da igual que el mundo se pierda o no. Nos da igual que la iglesia esté mal o que esté bien. ¿Alguien me está escuchando o no? Y si queremos ver todo esto cumplido en nuestra vida, el número 7 cumplido, en Apocalipsis también habla del 7, en Apocalipsis 5, 6, Apocalipsis, si queréis lo leemos, Apocalipsis 5, 6. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Aquí vemos otra vez el 7 en relación al espíritu, las características de Dios. Si queremos que esto se manifieste en nuestra vida, necesitamos despertarnos y empezar a reconocer que Cristo está en nosotros, que la razón del por qué el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. Como dije en un estudio hace poco, siempre me ha gustado estudiar avivamientos. Siempre me ha gustado estudiar los avivamientos del pasado, de Gales, los 3 grandes avivamientos de Estados Unidos, el avivamiento de Gales, el avivamiento de las Islas Hébridas, el avivamiento de Escocia y muchos otros que han habido a través de la historia, de Wesley, de Whitefield, de muchos otros. Y el avivamiento de la calle Azusa. Y una de las cosas que resalta, una de las cosas que muchos testigos dicen cuando ya ha pasado ese avivamiento, dicen, este avivamiento hubiese durado más, este avivamiento hubiese tenido más éxito, este avivamiento hubiese tenido más fruto, si hubiésemos entendido y si hubiésemos tenido manifestado en nuestras vidas el Espíritu Santo con sus 7 características en nuestro corazón. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? En el avivamiento, por ejemplo, en todo avivamiento faltaba sabiduría. En algunos de estos avivamientos faltaba sabiduría. La gente criticaba el avivamiento, el mover de Dios, no entendían lo que Dios estaba haciendo, no eran capaces de discernir el Espíritu de Dios que se estaba moviendo. En el avivamiento de la calle Azusa, por ejemplo, hacía falta la manifestación de sabiduría e inteligencia que hemos visto antes, de conocimiento, como dicen otras versiones. El día, entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? El día que nos despertemos de nuestra apatía, de nuestro sueño, reconozcamos que para ver un avivamiento duradero, una manifestación de la gloria, que la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Cristo Jesús como las aguas cubren la mar, necesitamos este reconocer del Espíritu de Dios, de su completez. Acordarse el número 7, completo, perfecto, cumplido, sanado, absolvido de todo pecado, obrando en nuestras vidas. Y vamos a ver que de esa forma no habrá limitaciones, no pondremos limitación a Dios, no pondremos limitación a lo que Dios está haciendo. No sé si me habéis entendido. Van juntos, en el candelabro van juntos el Espíritu de Dios y las manifestaciones del Espíritu en Isaías 11. Van juntos, van en parejas. Cristo Jesús siempre envió a los discípulos en pares, en dos, que de 2 en 2 los envió. Van los candelabros, 2, uno en cada lado. Buscar en el internet una ilustración del candelabro si queréis. Y veréis que en algunos de ellos están nombrados cada candelabro con esta característica de la naturaleza de Cristo. Y veréis que van juntos, 2 y 2, balance, completez, perfección, hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en gloria, la madurez de Cristo, el cuerpo de Cristo maduro, creciendo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Que nos necesitamos el uno al otro, que no se puede apagar no puede haber una vela, y es por eso que en los avivamientos del pasado no duraron mucho tiempo, no duraron más de 2 años, 3 años a lo máximo. ¿Por qué? Porque si se apaga una vela y la otra sigue encendida, no hay un imbalance en el reino de Dios, hay un imbalance
en el cuerpo de Cristo Jesús. Necesitamos estar en este balance, no sé si me entendéis o no, balanceados. El nombre almendra, os dije antes que recordéis el nombre almendra. Cuando Dios le pregunta, el ángel le pregunta qué significa, qué has visto, ve una almendra. La palabra almendra en hebreo y en griego suena muy similar a la palabra velar y despertar, estar velando, ¿okay? Por eso que usa esta tipología en el Antiguo Testamento. Estar velando, despertarse al propósito de Dios, despertarse a la realidad de que somos un cuerpo, que nos necesitamos el uno al otro, que es importante que estemos ardiendo. Las llamas del candelabro están encendidas por el aceite de los dos olivos. Okay. Voy a mencionar eso antes de terminar, pero quiero seguir con este tema de la unidad de las parejas. Dios nos mandó en pares, 2 por 2. Si una llama se apaga, hay un descontrol en el cuerpo de Cristo. Hay un descontrol. El Proverbios está lleno de estos ejemplos. No pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La intimidad con Dios mantiene la llama encendida. Si, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo la mitad están manteniendo y buscando y desarrollando esa intimidad con Dios, pero otra parte no, en un matrimonio, si una mitad está manteniendo esa intimidad, la otra no, una de las llamas se apaga, el candelabro queda descontrolado, desbalanceado. Es por eso que 2 Corintios 6:14, hablando de Cristo y su iglesia, dice: no os unáis en yugo, no formar yugo desigual con los incrédulos, con el cuerpo. Vamos a leerlo porque es interesante este pasaje y veréis que está hablando no solamente del matrimonio, sino de muchas otras cosas. 2 Corintios 6:14. No estáis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo puede haber entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad, las tinieblas? ¿Qué concordia? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Si leéis el contexto veréis que está hablando y nos llama Cristo. ¿Qué concordia entre Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios, que somos nosotros, y el templo de los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, podéis verlo ahí, que estamos hablando de Cristo y su esposa, la manifestación de la esposa, el glorificar de la esposa, la belleza de la esposa. Empecemos a despertarnos de nuestro sueño, no solamente a la hermosura de Cristo, sino también necesitamos ver la hermosura de su esposa. La hizo hermosa, la hizo y la adornó con el carácter de Cristo, con la manifestación de Cristo, con la cosecha del fruto de Cristo. ¿Y para qué? Para que glorifiquemos a Dios. ¿Cómo funciona todo esto? A través de los olivos, es el secreto. Los olivos, cuando la Biblia nos habla de los olivos, ¿cómo se hace? El aceite que fluye del olivo, ¿de qué está hablando? Los olivos somos nosotros. Acordarse que la Biblia habla del olivo natural, el olivo escogido y el olivo salvaje. Fuimos injertados en el olivo natural, para gloria de Dios, incluidos en los pactos de Dios, en el pacto de Dios, incluidos en el cuerpo. ¿Cómo se saca el aceite? ¿Por qué es tan caro el aceite de oliva? ¿Por qué es tan precioso, tan costoso? ¿De qué nos está hablando aquí? En el 1 Pedro 4:13. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo infalibles. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, de que hemos estado estudiando hoy, el Espíritu de Dios en Isaías, en Corintios,
en Gálatas, reposa sobre vosotros. ¿Ok? Si sois insultados por el nombre de Cristo, regocijaos, bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque estáis compartiendo en los padecimientos de Cristo, para que la gloria de Cristo, de que estamos hablando, la gloria de Cristo y de su esposa se revelen y nos gocemos junto con nuestro esposo. Ahora, en Romanos 8:17 tenemos otro ejemplo, otro versículo. Espero que estéis sacando algo de esto. Y si hijos, también herederos, herederos de las promesas, herederos del Espíritu Santo. Está hablando del contexto, está hablando del el Espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios, que nos hace uno con Dios. Y si somos hijos, también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por otra parte, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Cómo se saca el aceite del olivo? ¿Cómo se saca el aceite de la oliva? A través del sufrimiento. La oliva tiene que ser machacada, tiene que ser triturada. La hacen pasar por un molino con una piedra que la tritura. En algunas partes a golpes la trituran. En otros procesos, depende del aceite de oliva, la prensan con tensión, con presión, alta presión, para que suelte el fruto, para que suelte las características. Y es a través de esa actitud de tomar la cruz cada día, de querer someternos a la voluntad de Dios, de no tomar en cuenta nuestra propia voluntad, sino la gloria de Cristo, de la voluntad de Dios, que fluye el aceite, que mantiene las lámparas encendidas. En Apocalipsis 1:4, apuntar estos versículos, no vamos a leerlos porque se nos ha ido el tiempo, pero Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6, veréis que este candelabro es la iglesia. Y vi yo, dice Juan en Apocalipsis 1, vi yo a uno con semejanza al Hijo del Hombre que se movía entre los candelabros. Y le pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿qué son estos candelabros? Son la iglesia de Cristo. Y en su mano tenía las 7 estrellas, que son las 7 ángeles o sobrevedores de la iglesia de Cristo. Okay, le manda un mensaje a las 7 iglesias. Okay, si queréis verlo de otra forma, si no queréis usar la palabra de espíritu, porque a lo mejor trae confusión, acordarse que la palabra espíritu en griego es la palabra ruach, que quiere decir soplo. O sea que podéis ver, y a lo mejor lo entendéis mejor de esa forma. El soplo de Dios, los 7 soplos de Dios. Dios creó al hombre del barro de la tierra, lo creó y sopló ruach, sopló su espíritu, su ruach en el hombre y se convirtió en un ser vivo. Los 7 soplos de Dios, el soplo de sabiduría, el soplo que produce sabiduría, inteligencia, el temor a Dios, todo lo demás, la manifestación del Espíritu Santo. Estamos hablando con alguien de Cristo y el Espíritu Santo sopla y nos da palabra de conocimiento para que podamos decirle, mira, Dios te dice esto, esto y esto. La adoración, en Apocalipsis 11, 1 al 13, también nos dice que la adoración mide. Okay. Este versículo es importante, vamos a leerlo, aunque he dicho que iba a terminar hace 5 minutos, pero en Apocalipsis 11, versículo 1 al 13, y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo el ángel, levántate y mide el santuario de Dios, el templo de Dios. Acordarse que nosotros somos el templo de Dios, el río fluye de nosotros, del trono que está en nosotros. Mide el santuario de Dios, el altar, y fijarse bien, y a los que adoran. Pero el atrio, la parte de afuera, déjalo afuera, y los que están afuera no los midas. Solamente mide el templo de Dios y los que adoran en él. O sea que nos habla de intimidad, nos habla de sufrir con Cristo. Para adorar a Dios como Él se merece, no se puede hacer en la carne,
tenemos que morir, porque la adoración es en espíritu y en verdad. Y fluye al pasar por este sufrimiento por Cristo, no por chismosos, no por mentirosos, no por ladrones, no por fariseos, no por hipócritas, sino sufrir por Cristo, sufrir por su nombre, sufrir por hablar de Cristo, sufrir por consagrarte a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el momento que tú tomas la decisión de consagrarte a Cristo, de ser lo que estamos estudiando, el cuerpo de Cristo, identificarte con Él, muchos, incluyendo muchos cristianos, la Biblia dice los de tu misma familia no te van a entender y te van a perseguir y te van a ver mal. ¿Está escuchando a alguien? Y ese sufrir por Cristo, esa adoración, esa intimidad de estar en el santuario de Dios, delante del altar de Dios, adorando en espíritu en verdad, produce fluir del aceite que mantiene las lámparas encendidas, la cual alumbra sobre la revelación de Cristo, que son los panes, la cual glorifica a Cristo, lo cual el mundo necesita ver y lo que la creación está esperando. Amén. Entonces, poner en práctica todo esto. ¿Cómo se pone en práctica? Entrégate a Cristo. Despierta tu sueño. Despierta. Cuando hablo del sueño, no quiere decir que está hablando del sueño de dormir, sino del sueño de la indiferencia, de la apatía, el sueño de la seguridad falsa, de creer que estás bien cuando no lo estás, del sueño de creer que porque, qué sé yo, porque eres hijo de pastor o de predicador o porque vas a la primera iglesia evangélica de Murcia, eres esto que estamos hablando. Ok, despertar de eso. Porque el Espíritu Santo es tangible. El Espíritu Santo como el viento sopla y no sabemos de dónde viene y dónde va, es soberano, pero sí vemos el resultado. El resultado es fruto, el resultado son manifestaciones, el resultado es la característica de Cristo en nosotros, el resultado es manifestación de Cristo, es madurez, es la gloria que Cristo Jesús se lleva, que debería llevarse a través de nosotros. Amén, vamos a dejarlo ahí. Espero que haya servido de algo. Espero que nos acerque más a Cristo. Espero que nos acerque más a ser la esposa de Cristo, porque eso es lo que me interesa a mí y le interesa a Dios. Que seamos la esposa de Cristo, que podamos decir cuando lleguemos a ese punto de decir, ven Señor Jesús, ven pronto porque estamos preparados para reinar contigo, para dominar, para gobernar, para hacer, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado.